en el YouTube. Por cierto, hay que darles el corazoncito el me gusta, tanto aquí como por allá. En fin, ya ustedes saben cómo es la cosa. Aurelio Pizarro, qué bueno. A G. Arango, a Fabiola Gómez, Nicolás, Amparo Salazar. Bueno, un abrazo gigantesco para todos ustedes. Qué rico que nos seguimos viendo, qué rico que seguimos compartiendo estos momentos. Hoy nos planteamos un tema bien especial porque mucha gente se está enfrentando a muchos duelos de muchos tipos, ¿no? De trabajo, de seres queridos que se despidieron, de, por supuesto, instantes maravillosos donde nos encontrábamos con la sonrisa a flor de piel, de esos abrazos también extraordinarios, de todo el calorcito humano del que ahora nos estamos teniendo que privar. Yo espero que parcialmente y durante un tiempo. Ya hay algunas esperanzas de que empiecen a salir algunos medicamentos útiles y vacunas que seguramente nos permitirán en un tiempo relativamente corto volvernos a encontrar de otra manera. Pero es la importancia entonces de dejar huella, porque es en estos momentos precisamente cuando uno recuerda las cosas maravillosas que le han ocurrido, las cosas fantásticas que están por venir también, y por supuesto también lo que cada uno ha aportado en el desarrollo de este proceso evolutivo de la humanidad. Sin duda alguna nos corresponde a nosotros no dejar esta tierra como la encontramos, sino por supuesto apalancarla a que algo mucho mejor suceda y que a quienes vienen detrás de nosotros encuentren un espacio realmente amable, esa tierra prometida con la que todos hemos soñado siempre. Dejar huella es empezar por hacer lo que se ama y amar lo que se hace. Esa frase que ya es tan trillada me hizo recordar de un venezolano que vi hace ya casi 20 años tal vez. Este hombre era un periodista reconocido en su tierra, pero por aquella época empezó lo del gobierno de Chávez, que se alteraron tantas cosas allá en Venezuela, y este hombre perdió todo lo que había generado durante toda una vida y decidió salir buscando nuevos rumbos a Colombia, pero cuando llega encuentra un estado muy complejo para él porque era difícil abrirse camino, además era volver a empezar, ya tenía para ese entonces algo así como 65 años y entró en una depresión profunda, que fue su motivo de consulta en aquella época, y justo esta mañana, no sé por qué motivo, me estaba acordando de este personaje. Y a veces la función nuestra no es tratar una hipertensión, no es tratar una depresión simplemente con una fluoxetina o con alguna cosa como estas, sino tratar de encontrar la historia que hay en él y elevar los ojos del paciente al alma, es decir, permitirnos mirar con otros ojos ese panorama que se nos presenta ahí al frente. Entonces le propusimos, bueno, ¿te gusta esto del periodismo? ¿Con qué otra cosa resuenas? A mí me decía, a mí siempre me gustó mucho la salud también. Dije, bueno, entonces empieza a ejercer esto como periodismo en salud y empieza a sacar un pequeño portal que apenas publicaba cada 15 días con algunas recetas y cositas caseras, con algunos casos clínicos que entre varios de los colegas le contábamos, y de pronto empezó a tener una acogida tal que él mismo se quedaba absolutamente sorprendido y decía, no puede ser, yo esto no me lo hubiera soñado jamás. Yo estuve siguiéndole el rastro por unos 2 años aproximadamente y fue tremendamente exitoso en aquella época. Ya luego le perdí el rastro, pero iba bastante bien, y la idea era precisamente tratar de elevar esos ojos al alma. Él, estoy convencido, si aún existe, que ya dejó huella y que ya cambió por completo esa actitud que tuvo de derrota en un momento determinado que no le permitió ver con claridad lo que en ese entonces estaba enfrentando. Cuando él cambia esa posición del observador, cuando se decide a arriesgar, y esto es bien importante, y a desafiar, entonces empieza a darse cuenta de todo el potencial que habita en él. Y fíjense, este potencial está habitando en nosotros hasta el último día de nuestra existencia, y por eso nunca es tarde para volver a comenzar. Por eso nunca es tarde para empezar a perfeccionar esa huella que queremos dejar, ese tejido que quisimos dejar en nuestro planeta, en nuestro territorio, en nuestra sociedad y por supuesto dentro de esta raza humana a la cual pertenecemos.
merecemos y de la que seguramente nos estamos vanagloriando muchas veces porque somos los seres que dominamos supuestamente este planeta, pero miren cómo ya encontramos que realmente no es así. Una partícula de RNA viene a ponernos en jaque, a probar nuestra creatividad y por eso también dejar huella es atreverse a volar, a extender las alas y a crear. Siempre el que crea pica en punta. Si somos originales, si somos auténticos, como lo vimos cuando hablamos de los arquetipos, cuando hablábamos del destructor y el constructor, entonces sabemos que es necesario destruir muchos modelos, muchos paradigmas, muchos obstáculos que hemos creado y recreado nosotros continuamente para poder dar origen a esa imaginación que nos permita rescatar toda nuestra capacidad innovadora y que nos permita también volar, pero entendiendo que no nos podemos detener a contemplar nuestros logros, porque frecuentemente le ocurre a mucha gente, se queda contemplando esos éxitos, el orgullo, el ego sale a flote y se va pasando el tiempo, entonces o no nos actualizamos, o no dinamizamos la empresa, o no dinamizamos esta relación que tenemos como personas, o no dinamizamos tampoco esa relación de pareja y se empiezan a alterar muchas cosas más. Por eso quien se queda contemplando sus logros corre el riesgo de que el ego salga a flote y de que probablemente no cree nuevas metas. Siempre debería haber una nueva meta en lo personal, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, aún en lo espiritual y por supuesto, ¿por qué no? Un reto que nos lleve a nosotros a que como integrantes de una sociedad podamos generar muchas, pero muchas cosas bellas. Así que es muy importante comprender que todo en la vida es efímero, todo en la vida desaparece. Finalmente, todas las cosas tienen un tiempo para el que fueron creadas con un propósito determinado y ese tiempo suele irse cuando menos pensamos y por eso cuando creíamos que todo lo teníamos de un momento a otro, todo se voló, todo se diluyó en el tiempo, pero definitivamente esa también es una experiencia muy bella porque aprendemos una excelente lección de desapego. Recordemos, cuando estamos apegados, cuando ese tercer centro, el plexo solar, esa boca del estómago, como llamamos, se altera desde los apegos, entonces no podemos trascender al cuarto centro, que es el que genera toda la capacidad de entrega. Alguien perdió una empresa muy importante, no ahora, estoy hablando de hace unos 5 años, por alguna circunstancia compleja que se desarrolló en su medio y en su competencia, y esta persona empieza a desarrollar una angustia, pero terrible, al grado extremo de que finalmente dejó de comer, empezó a alterar todo su metabolismo y finalmente desarrolló un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos, infortunadamente, y prontamente, digamos que este personaje desapareció, es decir, hizo esa abstracción de su cuerpo, falleció. Y apenas cuando ya iba falleciendo dijo, Dios mío, cuánto me perdí yo de la vida por estar apegado a este tipo de cosas materiales y cuánto ahora apreciaría tener al menos unos días más de vida. Así que no nos coja la vida lamentándonos por lo que no hicimos y tampoco culpándonos por lo que hicimos. Cada cosa tiene un propósito. Cada experiencia es responsable de un aprendizaje. Lo más importante entonces es que dentro de ese aprendizaje y para dejar huella tenemos que tener esa convicción interior que tiene que ser más fuerte, tiene que ser mucho más fuerte que la opinión ajena. Por eso a veces los argentinos ignoran un poco lo que estás afuera, ¿no? Porque lo importante es que soy yo, ¿sí? Y fíjate que cuando le dice al otro, bueno, y papá, cuando yo sea grande quiero ser como vos, ¿y para qué quieres ser como yo cuando seas grande? Para tener un hijo así de lindo como yo. Es decir, que tampoco se nos salga el ego a ese extremo, pero definitivamente que sí podamos actuar libremente, independientemente de la opinión ajena. A veces nos perdemos cosas bellísimas que están ahí al frente nuestro y que por el qué dirán y por el que qué irán a pensar y qué va a salir en esta sociedad tan compleja, entonces dejamos de vivirlo, de experimentarlo y empezamos a depender de la aprobación externa y esto frecuentemente no conduce a la felicidad. Recuerdo un colega amigo, bueno,
cuasi colega, porque finalmente no se graduó, era un compañero en la universidad, y este hombre en décimo semestre, cuando eso nosotros hacíamos 11 semestres, un año de internado y un año de rural, o sea, imagínense pues esta cantidad de tiempo, 7 años y medio para salir como médicos generales. Este hombre en décimo semestre decide retirarse de su carrera. Obviamente todo el mundo lanzó el signo de admiración, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a abandonar la carrera en este momento? Y me dijo, es que yo nunca quise estudiar medicina. Yo tenía siempre el sueño de ser un buen músico y ya me doy cuenta de que si yo me gradúo como médico voy a ser un pésimo médico porque no lo voy a ejercer con pasión y entonces esto no me va a permitir a mí disfrutarlo, gozarlo, vibrarlo plenamente. Pues bien, él desafía, empezando pues obviamente por sus papás y su familia, todo el mundo se opone, ¿cómo vas a dejar tu carrera? Ya estás a punto de terminarla. Dijo, yo quiero ser feliz y quiero hacer feliz a mucha gente. Pues bien, se fue a estudiar su música a Australia y hasta antes del COVID este hombre tenía conciertos programados hasta creo que por año y medio más con la Orquesta Sinfónica de Australia, y muy especial porque este hombre empezó a descubrir que realmente podía a través de la interpretación de sus instrumentos comunicar esa sonrisa que tal vez no iba a ser capaz de comunicar atendiendo a un paciente, porque la amargura de no ser y de no hacer lo que amaba no le iba a permitir amar lo que hacía. Así que de esa manera empezamos a desafiar temores. Muchas veces nos quedamos en el exceso de análisis y este exceso de análisis también va haciendo que a veces requiramos de un momento de silencio. Me encantan esas corazoncitos, Nati, eso me encanta. Eso entonces, hacer silencio implica estar con nosotros mismos, interiorizarnos, lograr que a través de ese movimiento interno donde nos disponemos a escuchar, por eso es tan importante el silencio, encontremos que allí muchas veces están las pautas suficientes y necesarias para realmente dejar huella, para conectarnos con nosotros vivamente, para salir de esa angustia, de esa ansiedad, de todos los hijos del temor y encontrarnos con la capacidad de florecer en la conquista, de entregar tantas cosas maravillosas que tenemos en nuestro interior y no dejarnos derrumbar por cosas absolutamente absurdas y al contrario encontrar ese éxito en el corazón. Es muy importante empezar a derrumbar fronteras si pretendemos dejar huellas. Y nos damos cuenta casualmente que esas fronteras frecuentemente son creadas por nosotros mismos. Frecuentemente nosotros somos los que generamos las limitaciones a través de pensamientos limitantes o de profecías autocumplidas que nos dicen, no vamos a ser capaces, no vamos a poder hacer esto, yo no voy a tener la posibilidad de lograr lo que siempre me había empeñado, y empezamos a crear esa memética falsa a nivel del cerebro, es decir, esos mensajes erróneos que hacen que no podamos traspasar esas fronteras. Sin embargo, cuando decidimos entrar en ese silencio interior, casi que esas fronteras se hacen invisibles porque empezamos a escuchar el real movimiento de nuestra alma conectada con el alma universal, con el alma colectiva, con el alma grupal, para poder avanzar y entender que somos originales y que podemos encontrarle lo más significativo a cada cosa que nos esté ocurriendo. Esto de ser originales implica entonces que vayamos encontrando nuestras propias maneras de observar el mundo y por supuesto nuestras propias maneras de empezar a reemplazar ciertas creencias por posibilidades. Y esas posibilidades entonces nos invitan a esa frasecita famosa: insistir, persistir y no desistir. En esa frase están inscritas muchas cosas. En la insistencia está la capacidad de mantenerse sereno ante la ausencia de resultados. En la capacidad de persistir entonces se nos está mostrando esa fuerza, esa voluntad y ese poder interior que nos dicen que podemos llevar a cabo aquello que queremos hacer y no desistir hasta que la tarea realmente esté hecha y hasta que hayamos cumplido esa gran parte de nuestra labor allí. Es encontrar también el potencial mucho más allá del perfeccionismo.
A veces nos quedamos en la minucia y por quedarnos en la minucia es como cuando nos paramos enfrente de un árbol dentro de un bosque y no podemos ver todo el bosque, cuando al contrario ampliamos nuestra visión, miramos desde lo más alto ese panorama, ya no solamente vemos el árbol, sino que contemplamos todo el bosque y toda su grandeza. Pero en ese bosque está el entramado de la vida, está precisamente la relación que nosotros tenemos con ese entorno que va a favorecer y que va a conspirar para nosotros, para que podamos llegar realmente a aquello con lo que hemos soñado y para que podamos realmente entender que las acciones deben despertar siempre ilusiones. Miren, a veces nos quedamos en el papel de la víctima. Les quiero contar una historia de una paciente que vi hace aproximadamente unos 4 o 5 años, y esta mujer era una mujer típica, sumisa, un marido maltratador, alcohólico además, compleja esa relación, bastante compleja, porque de vez en cuando ella aparecía en la consulta con un moretón en el hombro, por ejemplo. Yo le decía, ¿qué te pasó? No, doctor, me golpeé con la mesa y tal cosa, y al otro mes o a los 2 meses aparecía con otro moretón en cualquier otra parte, y no decía, no, doctor, es que haciendo oficio, tal cosa, y de pronto apareció con un ojo morado, y le dije, claro, te volviste a tropezar, ¿no? Estás tropezándote demasiado. Deberías quitar algunos muebles y sobre todo muebles viejos en tu relación, porque algo está pasando. Esta mujer además tenía una artritis severa, una artritis que casi le impedía desarrollar las funciones del día a día y de movimiento tranquilo y natural. Y tomaba yo no sé cuántos medicamentos, entre esos incluso algunos esteroides y cosas de esas, pero cuando le hacemos caer en cuenta de que es que aquí hay algo mucho más allá y de que las articulaciones también lloran frecuentemente detrás de una artritis severa en una relación de pareja conflictiva, siempre existe la figura o del marido maltratador o del marido alcohólico. Es tremendamente frecuente y sobre todo en personas que se callan sus emociones. Esta mujer se la cayó todo el tiempo por no preocupar a sus hijas y entonces decía, bueno, yo no voy a ser capaz de salir adelante hasta que algún día, cuando ve esto y ya llega de ojo morado, del ojo colombiano que llamamos nosotros, infortunadamente, empieza a darse cuenta de que era el momento de emanciparse y de sacar esa fuerza y cambiar esos pesares, esas angustias por ilusiones. Ella finalmente, y después de mucho, toma la decisión de separarse, cosa que a mí me pareció fantástica porque no se trata de simplemente tolerarnos o aguantarnos. Si hay un maltrato no tiene ningún sentido, aquí ya no hay ningún tipo de relación, pero por supuesto esto es mi opinión personal. Lo cierto es que esta mujer decide dar el paso, pero venía su preocupación, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Como ocurre con frecuencia, ¿qué voy a hacer desde lo económico? Yo, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a sostener a mis 2 hijas? Al fin y al cabo el marido era un borrachín, pero ella toma la decisión de salir de ahí y recordó que cuando niña ella jugaba mucho con las muñecas a vestirlas y a desvestirlas y le encantaba la moda, y le dije, ahí está el secreto, con aquello que gozabas cuando eras niña, frecuentemente vas a encontrar cuando seas adulta esa posibilidad de expresarlo a través de tu quehacer diario. Ella en ese momento, y ya tenía, digamos, sus buenos añitos, si uno lo mira para empezar a constituir empresa, creo que tenía algo así como 52 años, que no es que sean muchos, pero para empezar una empresa a alguno le podría haber parecido que era bastante, y sin embargo empieza a desarrollar, a tejer algunas camisas, a coser algunas camisas, y con patrones y esas cosas que utilizan, pues yo de esto no tengo idea, de moldear todas estas cosas, y alguien le empieza a comprar una camisa, y la vecina otra, y esta le cuenta la otra, y otra, y muy pronto se da cuenta que tiene que, en ese tiempo, abrir el garaje de su casa para exponer su mercancía, y ya después eso se hace insuficiente porque alguien va que trabajaba en uno de estos grandes superficies y le dice, necesitamos un encargo de tantas. Ella se queda asombrada, pero empieza a conseguir gente que le trabajara y termina, hasta donde supe, manejando algo así como 20 operarias y haciendo una producción maravillosa, pero siendo inmensamente feliz. Por eso esas acciones siempre tienen que dejar ilusiones, pero lo más bello con esto es que sus articulaciones dejaron de llorar, es decir, que ella volvió
volvió a encontrarse con su flexibilidad, ojo, con su libertad de movimiento, que es la parte más importante. Cuando alguien libera sus movimientos, entonces puede encontrar muchas cosas maravillosas. Poner en escena las mejores intenciones para poder dejar huella, poner en escena lo mejor que hay en cada uno de nosotros para encontrar que cada uno puede dejar la esencia de su aroma, y esa esencia del aroma empieza por el perdón. Recuerden esa frase tan bella: el perdón es el aroma que deja la violeta en el talón de quien la pisó. Esto me parece a mí fantástica esa frase, y me parece que es la puesta a prueba de hasta dónde somos capaces de llegar en esto de expresar el perdón, en esto de permitir encontrarnos con esos ecos en la eternidad que podemos dejar declinando al ego. Entonces, no confundir el eco con el ego. Eso sí es otra cosa completamente distinta. Cuando nos dejamos llevar por el ego, entonces frecuentemente ese orgullo no nos permite tomar decisiones sabias y en el momento adecuado. Por eso hay que transmitir, si pretendemos dejar huella, con mucha fuerza, con mucho compromiso, con mucha sinceridad, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con esa cosa maravillosa que nos impulsa a nosotros desde lo más fuerte que guardamos en nuestro interior y de aquello que fuimos hechos, porque allí hay un potencial tremendamente grande, y nunca ese potencial creativo, nunca ese potencial innovador va a frenar a menos que nosotros lo permitamos. Así que dejemos una marca imborrable que se da desde nuestra capacidad de entrega, desde la capacidad de servicio, desde esa posibilidad de que cada uno en lo que está haciendo muestre y encuentre el significado y el sentido de cada momento y de cada acción. Cuando empezamos a encontrar el sentido, empezamos también a descifrar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros dentro de ese plan mayor que estamos compartiendo como raza humana, dentro de ese plan mayor que estamos compartiendo como los seres que somos interdependientes, y poniendo ese granito de arena para que, insisto, esa huella no sea cualquiera, sino una huella imborrable, una huella que finalmente no se la lleve el viento, sino que entendamos que lo que hicimos desde esa fuerza interior, pero también desde la espontaneidad, desde la capacidad de expresarnos y de expresarnos sin tapujos, porque frecuentemente nos quedamos ahí enredados. Ahí empezamos a vislumbrar que ese territorio que hay enfrente, que ese panorama que se dibuja, bien se puede pintar de muchos colores, de muchos matices, y podemos expresar sabiamente cada una de esas emociones. Quien no expresa sus emociones puede caer en el riesgo de desarrollar lo que en medicina conocemos como la alexitimia, que es la incapacidad precisamente de manifestar aquello que estamos sintiendo interiormente, y eso, ojo a esto, con mucha frecuencia toca la tiroides, que es el quinto centro. El quinto centro es el de la creatividad psíquica, pero también el de la verbalización, el de la capacidad de expresión, el de la capacidad también de manifestar tanto las alegrías como los pesares, porque si no vamos empezando a morir poco a poco. Y es importante morir, sí, pero morir a lo que no nos deja vivir. Morir a lo que no nos deja vivir. Si cada uno de nosotros interpretara, o por lo menos encontrara qué es aquello que me está impidiendo vivir, pero con ganas, con entusiasmo, con gozo, con júbilo, con alegría, entonces seguramente dejaríamos de confundir la prioridad con la propiedad. A veces nos hacemos tremendamente infelices, por ejemplo en las relaciones, porque pensamos que somos los propietarios de esa persona que nos ha acompañado, de esa pareja que ha estado a nuestro lado, y empezamos a creernos propietarios, insisto, de esa persona, en lugar de entender que cada uno de nosotros realmente debe tener prioridades y que el otro también las tiene. Y por eso desde allí hay que empezar a comprender que en ese intento por reconocer y respetar esa línea tan delgada del otro, que le permite hacer sus propias cosas y encontrarse en su propio territorio, reconocerse en el día a día a sí mismo, eso puede generar precisamente problemas de
autoaceptación que tocaría en el cuarto centro, que es el timo, y de allí muchas de las enfermedades autoinmunes. A veces hay victimarios porque hay gente que asume la posición de víctima, pero si esa víctima sale y sale de ese hueco, de ese hoyo en el que se metió profundamente y finalmente decide tomar su fuerza y su territorio, apalancarse, entonces el victimario desaparece, porque unas cosas las generamos nosotros cuando nuestra autoestima está baja, pero también cuando el otro provoca que nuestra autoestima baje. El verdadero compinche, el que te genera una sonrisa, el que se alegra con tus logros, es el que probablemente te permite avanzar y reconocer además lo que otros hicieron para que tú pudieras ir despejando más fácilmente el camino. Si cada uno de nosotros simplemente reconociera eso, empezaríamos a entender que el verdadero legado está en la pasión y en el servicio que pongamos a cada momento, a cada acción que estemos haciendo, a cada instante que estemos viviendo para optimizar y finalmente dar rienda suelta a nuestra existencia. Esa es la invitación cuando yo los estoy hoy llevando y retando, además, a que vayamos dejando huella, a que realmente esa huella no sea una huella cualquiera, que sea una huella que nosotros realmente soñamos con dejar y que sea este el momento para retomar esas huellas que queríamos dejar, para retomar esos sueños que habíamos aplazado, para retomar la posición que nos pertenece dentro de ese plan mayor y para encontrar ese impulso interminable hasta que cada uno finalmente termine la labor. A veces la labor termina incluso en el momento de la muerte, ¿sí? Y muchas veces al encontrarnos con alegría con la muerte, podemos saber y tener la satisfacción de que la labor fue hecha. Recuerden ese cuentecito que les conté la otra vez de algún paciente, que era un paciente ya terminal por un cáncer de próstata con muchas metástasis, que me lo llevaron a que simplemente pudiera morir tranquilo y empezamos a darle unas esencias florales, a conversar mucho con él de la muerte como un amanecer, como lo dice Elizabeth Kubler-Ross, que es especialísima para este tipo de temas y que escribió también La Rueda de la Vida. Esta mujer es extraordinaria, pero entonces empezábamos a hablar con él de eso y a los 8 días lo veo de nuevo y me llega contando una historia. Estoy teniendo unos sueños maravillosos, entro por un túnel a unos acantilados preciosos y me encuentro un señor de túnel blanca que allá me espera, muy elegante, que me sonríe y yo me siento muy feliz y yo le preguntaba, ¿y quién es él? Chucho, mi amigo, me decía en ese relato tan bonito. A los pocos días realmente falleció, pero falleció con una sonrisa maravillosa y esto es entender que ese impulso interminable tenía que llevar o tenía que llegar hasta el final de nuestra labor. Así que la invitación es esa, movámonos, sacudámonos un poquitico, dejemos huella y pretendamos que a partir de este momento cada uno de nosotros recodifique, identifique sus prioridades también y por qué no identifique la manera de hacerlo o lo genere. Empecemos a hacer un cronograma. ¿Qué quiero hacer yo con mi cuerpo físico? ¿Qué quiero dejar desde lo emocional? ¿Qué quiero dejar también desde lo mental? ¿Qué frases, qué pensamientos, qué imágenes quiero dejar para que esa huella sea muy completa, muy estructurada y nos permita a cada uno de nosotros sentirnos realmente felices? Ahí es donde verdaderamente podemos encontrar que hemos hecho nuestra labor. Vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón hoy muy especialmente y respiramos lenta y profundamente. Vamos a respirar, ojalá con una respiración de tipo abdominal. Llevamos primero oxígeno a nuestro abdomen, luego al tórax, hacemos la pausa inspiratoria y exhalamos el oxígeno del tórax y luego del abdomen. Y repetimos este movimiento a nuestro propio ritmo, lenta, rítmica, profundamente y disfrutando de cada movimiento respiratorio. En ese movimiento respiratorio también estamos dejando huella cuando inhalamos todas aquellas cosas que nos están de alguna manera perturbando y al exhalar hacemos el movimiento de liberar, de botar todo esto. Es maravilloso, pero también cuando inhalamos amor y exhalamos amor,
esto que está saliendo de nuestra respiración está tocando a la humanidad misma y créanme, prontamente esto que estamos hoy exhalando puede estar haciendo parte del cuerpo físico de alguien que está en Japón o en la Unión Soviética o en cualquier parte del mundo, porque esas partículas se están desplazando inmediatamente a través de todo el mundo para generar ese entrelazamiento cuántico. Respiramos lenta y profundamente y acunamos ahora en nuestro corazón la palabra huella. Cada uno identifica y visualiza la huella que hasta ahora ha dejado y cada uno identifica cómo podría perfectamente mejorar esa huella, reparar aquellas cosas que hayamos afectado y al mismo tiempo rediseñar ese mundo mucho más amable, un mundo mucho más alegre, un mundo que lleva nuestra huella, eso que cada uno de nosotros sembró alegremente con la insistencia, con la persistencia y con el no haber desistido. Y desde esa posición, entonces disfrutamos de lo que hemos hecho. No nos recriminamos por lo que hayamos dejado de hacer, sino que visualizamos enfrente nuestro, en ese futuro inmediato, eso que hoy mismo estamos sembrando en esa huella. Lo que hoy sembremos, mañana será una acción imborrable. Y esa acción debe ir encaminada a que sea productiva, a que toque los corazones de muchos otros y a que de alguna manera esté allí reflejada una actividad de servicio que cada uno de nosotros interiorizó. Respiramos lenta y profundamente, disfrutando y visualizando esa huella, siendo conscientes de que esa huella, de pulir esa huella. Respiramos lenta y profundamente. Y vamos tomando conciencia poco a poco de nuestro cuerpo, de este momento. Qué bueno, Dora Luz, muchas gracias por tus palabras, pones a vibrar mi corazón, maravilloso. Un saludo para Nani, para Alejis, para Carlos González, hombre, un abrazo gigante, Carlos González, Paula Andrea Correa, Vane, maravilloso verlos a todos por aquí, Omar García, los Posadeud, qué bueno, mis hermanos están por ahí metidos, qué rico, qué linda esta experiencia. Dejó sus miedos a un lado y empezó a surgir. Realmente fue una historia verdaderamente edificante y cada una de esas historias son maravillosas. Alejis nos dice, uno puede perdonar, pero se puede liberar y alejar de la gente tóxica, por supuesto. Además es responsabilidad de nosotros. Acercarnos a las personas vitaminas, acercarnos a esas personas que nos están generando, al contrario, muchas posibilidades de caminar libremente y de recuperar esa libertad que decíamos es el mayor don del ser humano y la lección más importante por conquistar. Por eso hay que iniciar, eliminar relaciones tóxicas. Botero nos dice buscar lo que nos da energía, pasión en la vida, porque ese lado es el camino a la felicidad propia. Me encantan estas conversaciones que surgen entre ustedes. Mientras tanto, yo creo que algún día me voy a quedar mirando más bien esto porque lo disfruto plenamente y me encanta que estemos generando ese tipo de movimientos, que cambiemos nuestra visión frente a este tipo de situaciones. Qué tema tan interesante nos dice Miriam, qué rico, me encanta de verdad poderles ayudar en este tipo tan especial de meditaciones, qué reflexión tan cierta, gracias a Dios. Dios lo bendiga, don Alejandro, me dice Marjorie, muchas gracias Marjorie. Hacer silencio, calmo, el ego y mi razón de la existencia. Bueno, me quedé ahí un poquito en las mismas. Gracias por todas estas palabras, grandioso encuentro. Bueno, las gracias son para ustedes realmente y de verdad que me alegra muchísimo encontrarlos por aquí y es una maravillosa oportunidad para que sigamos
compartiendo, que sigamos dejando huella, insisto, excelente reflexión, qué maravilla dejar huella. Esto pongámoslo en práctica, llevémosle esta información a mucha gente. Recuerden, hay que darle, ¿cómo se llama?, el me gusta, tanto aquí como en nuestro canal de YouTube, Alejandro Posada Beut, porque esto nos permite que esas redes se sigan ampliando. Yo estoy sorprendido, nos sigue oyendo gente de muchos países. Casi que todos los días estoy atendiendo también mucha consulta o teleorientación en salud mejor desde muchas partes del mundo y no se imaginan. Esto es inagotable, pero es muy bello esto que hemos descubierto. Bueno, el abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos